Dicen que nadie es completamente invencible, que por más fuerza, inteligencia o poder que tengas, siempre existe una grieta, un punto frágil donde la vida puede alcanzarte. Los antiguos griegos lo llamaron el talón de Aquiles. Un héroe que parecía inmortal, bañado en las aguas oscuras del río Estigia, pero condenado por un simple detalle, el talón que su madre no sumergió. Ese mito nunca fue solo una historia, fue un aviso en clave, un código que nos recuerda que todos tenemos un punto débil. No importa cuánto aparentemos fortaleza, cuánto ocultemos nuestras heridas, hay un lugar por donde la sombra puede entrar. Hoy, en este capítulo de Protocolo Oculto, vas a descubrir que el talón de Aquiles no es únicamente carne y hueso. Es un símbolo espiritual y psicológico que revela tus traumas, tu vulnerabilidad más oculta y también el punto exacto que el sistema necesita para controlarte. Prepárate, porque lo que parecía un simple mito es en realidad una advertencia universal. Ni el más fuerte escapa de su destino si no reconoce su herida. Quédate hasta el final, porque vas a comprender cuál es tu propio talón de Aquiles y cómo protegerlo antes de que alguien lo utilice en tu contra. Y si resuena contigo, suscríbete ahora mismo. Este conocimiento oculto no lo encontrarás en ningún otro lugar. En la superficie, el mito de Aquiles parece una leyenda de valentía y tragedia. Pero, como ocurre con todos los relatos que sobrevivieron miles de años, lo que realmente nos llega no es un cuento para entretener, sino un mensaje codificado. Los griegos no escribían historias al azar. Cada línea estaba cargada de símbolos para quien supiera descifrarlos. Cuenta la tradición que Tetis, la madre de Aquiles, quería hacerlo inmortal. Para ello, lo sumergió en el río Estigia, cuyas aguas separaban el mundo de los vivos del reino de los muertos. Pero al sostenerlo por el talón, esa parte de su cuerpo no tocó las aguas, quedando vulnerable. Durante años, Aquiles creció invencible en la guerra, temido por todos, hasta que una flecha, dirigida justo a ese punto débil, lo derribó. Ahora bien, ¿qué significa realmente este relato? El río Estigia no era simplemente agua, sino la frontera entre dos planos, el físico y el espiritual. Sumergirse en él representaba un ritual de iniciación, una forma de blindar el cuerpo y el alma frente a la muerte. Aquiles no se convirtió en invulnerable por magia, sino porque encarnaba al iniciado que toca lo eterno. Sin embargo, el mito introduce un elemento inquietante, la imperfección inevitable. Siempre queda un punto por donde la vulnerabilidad se manifiesta. Ese detalle, el talón no sumergido, es un recordatorio de que la perfección absoluta no existe en este mundo. El héroe más fuerte tiene su grieta, y no se trata de un error, sino de una condición necesaria. Sin esa vulnerabilidad, no hay destino, no hay historia, no hay aprendizaje. El talón de Aquiles es, en realidad, la herida que nos humaniza. Imagina por un momento el peso de esta enseñanza. Los pueblos antiguos sabían que ninguna fortaleza es eterna, que siempre habrá un punto débil que marca el final de todo imperio, de toda vida, de toda ilusión de invencibilidad. El mito de Aquiles no buscaba ensalzar a un guerrero, sino advertirnos de algo más profundo. Cada uno de nosotros tiene un talón oculto, una herida, un trauma, un miedo que, si no se reconoce, puede convertirse en el arma que la vida, el destino o incluso el enemigo usarán en nuestra contra. La flecha que atravesó el talón de Aquiles no era un simple proyectil, era el símbolo de la vida misma, golpeando allí donde el ego se creía intocable. Y aquí aparece el verdadero código. Lo que no aceptas, lo que niegas, se convierte en tu condena. Por eso este mito ha resistido siglos, porque habla de ti, de mí
y de todos los que creen que pueden escapar de su sombra. En el próximo bloque veremos que este talón no solo pertenece a los héroes de la mitología, sino a cada ser humano, y que reconocerlo es el primer paso para no ser dominado por él. Si piensas en tu vida, seguro hay un punto que prefieres ocultar, un recuerdo que te quema, un miedo que regresa en silencio, una debilidad que evitas mostrar. Ese es tu talón de Aquiles personal. Y aquí está lo inquietante: no hace falta que los demás lo conozcan. Basta con que exista, porque la vida siempre encuentra la manera de presionar justo en ese lugar. Los psicólogos llaman a esto la herida. Puede nacer en la infancia, en una traición, en una carencia, en un abandono. El alma lo guarda como un secreto y lo esconde detrás de máscaras. La máscara de la fortaleza, de la indiferencia, de la autosuficiencia. Pero esas máscaras nunca logran borrar el hecho esencial. Hay una parte de ti que es frágil. Jung lo explicó de otra manera: lo que no se hace consciente regresa a tu vida como destino, y ese destino siempre golpea en el mismo punto. ¿No te has preguntado por qué repites ciertas experiencias? ¿Por qué siempre aparece el mismo tipo de personas que despiertan tu dolor? No es casualidad, es la flecha apuntando a tu talón. En el plano espiritual, el talón simboliza el vínculo con la tierra, el anclaje que nos mantiene firmes. Cuando ese anclaje se debilita, cuando cargas heridas que no reconoces, te vuelves presa fácil de energías externas. Pueden manipularte con tus miedos, someterte a través de tus inseguridades o desviarte de tu camino a través de promesas que tocan tu herida. Esa es la verdadera manipulación. No necesitan atacarte en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Mira a tu alrededor. Todos tenemos un punto débil. El líder que oculta una inseguridad profunda, el sabio que no logra domar su orgullo, el amante que siempre tropieza con el mismo abandono. Nadie escapa de su talón de Aquiles. Lo que diferencia a unos de otros es la conciencia. Quien reconoce su vulnerabilidad la convierte en un guardián. Quien la niega la transforma en su verdugo. Y aquí viene lo más incómodo. A veces el sistema conoce mejor tu talón que tú mismo. Saben qué tecla tocar para que compres, para que obedezcas, para que calles. Esa es la verdadera guerra oculta. No contra tu cuerpo, sino contra tu herida. Por eso, este conocimiento es tan importante. Y por eso, si sientes que lo que estás escuchando resuena contigo, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no hablamos de entretenimiento. Hablamos de tu alma, de tu sombra y de la parte de ti que nadie más se atreve a señalar. El talón de Aquiles no es solo un mito, es un espejo que te muestra tu fragilidad. Y lo más peligroso no es tener esa fragilidad, sino ignorarla. En el siguiente bloque vamos a entrar en un terreno aún más profundo: el cuerpo energético. Descubrirás por qué el pie y el talón son considerados portales de conexión con la tierra y cómo, al romperse esa conexión, quedamos expuestos al ataque invisible. El cuerpo no miente. Cada zona es un símbolo, un lenguaje secreto que revela mucho más de lo que aparenta. El talón, esa parte que parece insignificante, es en realidad un portal energético. Es el punto de apoyo que conecta tu cuerpo con la tierra, el anclaje que te mantiene enraizado al presente. Y ahí reside su misterio. Si esa conexión se rompe, todo tu equilibrio espiritual se tambalea. En muchas tradiciones, el pie es considerado un microcosmos del cuerpo. La reflexología, por ejemplo, enseña que en la planta del pie se reflejan todos los órganos y que al estimularlos, se libera energía bloqueada. El talón, en particular, está asociado con la columna vertebral, el sostén vital de nuestro ser. Una fractura, un dolor o un bloqueo en esa zona no es casualidad.
Es el grito del alma recordándote que tu raíz está en peligro. El talón de Aquiles simboliza justamente eso, el punto donde la energía vital puede ser interrumpida. No es casual que el mito hable de una flecha que atraviesa ese lugar. La flecha representa la penetración de una fuerza externa, ya sea destino, trauma o manipulación, que te desconecta de tu base, dejándote vulnerable y a la deriva. Cuando el talón energético está débil, sucede algo inquietante. Pierdes fuerza para caminar tu propio camino. Te sientes arrastrado por la vida sin dirección, sin sostén. Y en ese estado, eres presa fácil de cualquier influencia. ¿Lo notas? No es solo cuerpo, es símbolo, es energía, es vulnerabilidad espiritual. Piensa en lo siguiente: ¿qué ocurre si cortas las raíces de un árbol? Aunque su tronco sea imponente y sus ramas se eleven al cielo, pronto caerá. Lo mismo ocurre contigo. Puedes tener logros, títulos, una fachada de fortaleza, pero si tu raíz, tu talón energético, está herido, todo se tambalea. Ese es el secreto que los antiguos sabían y que hoy se ha olvidado. Lo inquietante es que vivimos en un sistema diseñado para desconectarnos de la tierra. Zapatos que aíslan, rutinas que nos arrancan del contacto natural, tensiones que suben a la cabeza y olvidan el cuerpo. Así, poco a poco, el ser humano se convierte en un Aquiles moderno, brillante en apariencia, pero con un talón expuesto a la flecha invisible. Y aquí, quiero que te detengas un instante. Pregúntate, ¿cuál es tu talón energético? ¿Dónde sientes que pierdes fuerza, que te desconectas, que algo te arrastra hacia abajo? Esa es la flecha que la vida está apuntando hacia ti. Por eso, si sientes que este conocimiento toca algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo. Porque lo que descubrirás aquí no son simples historias, sino llaves para recuperar la energía que el sistema intenta arrebatarte en silencio. En el próximo bloque, veremos que este talón de Aquiles no pertenece solo al individuo, también lo tienen los imperios, las religiones y los sistemas de poder. Y lo más perturbador es que, una vez encuentras ese punto débil, toda una estructura aparentemente indestructible puede caer. El mito del talón de Aquiles no habla solo de héroes y guerreros. También es un espejo para los imperios, para las religiones, para los sistemas de control que parecen eternos, hasta que un día se quiebran. Porque lo que vale para el individuo también se cumple en lo colectivo. Ningún poder es invulnerable. La historia está llena de ejemplos. Roma parecía indestructible, con ejércitos invencibles y un dominio absoluto. ¿Cuál fue su talón de Aquiles? La corrupción interna, la decadencia moral y la división. El Imperio español conquistó medio mundo, pero su herida estaba en la dependencia de la riqueza ajena, lo que terminó hundiéndolo en deudas y rebeliones. La Unión Soviética se mostraba como un gigante imbatible, pero su punto débil fue la rigidez, la falta de libertad y la descomposición desde adentro. Todo poder, por más absoluto que parezca, tiene un punto ciego. Ese es el verdadero mensaje oculto del mito. Lo que no reconoces como debilidad se convertirá en la flecha que atraviese tu estructura. Los imperios no caen porque alguien los ataque desde fuera, sino porque alguien descubre su talón vulnerable. Ahora bien, ¿y si este principio también se aplica al presente? Los sistemas modernos que gobiernan nuestras vidas, la economía, la política, la tecnología, también tienen su punto débil. El poder se sostiene porque nos hacen creer en su invulnerabilidad. Pero detrás de esa fachada hay heridas, desigualdad, manipulación, dependencia energética, control de la información. Ese es su verdadero talón de Aquiles. Lo perturbador es que ellos también lo saben, y para protegerse,
intentan ocultarlo, distraernos, mantenernos entretenidos, porque si la humanidad reconociera esa herida colectiva, podría usarla como flecha para transformar el sistema desde dentro. Pero mientras sigamos creyendo que son indestructibles, la flecha nunca se disparará. Aquí hay un paralelismo fascinante. El héroe muere cuando alguien apunta a su talón. El imperio cae cuando alguien descubre su punto débil, y el ser humano se derrumba cuando niega su herida interior. Todo responde al mismo código. La vulnerabilidad ignorada es el verdadero verdugo. ¿Te das cuenta de lo importante que es este conocimiento? El talón de Aquiles no es una simple metáfora mitológica. Es un mapa universal que explica cómo caen los héroes, cómo se destruyen los imperios y cómo se manipula a las personas. Y mientras no reconozcas tu propio talón, estarás viviendo bajo las reglas de quienes sí conocen el suyo y el tuyo. Por eso te invito, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete si aún no lo has hecho. Porque aquí no solo hablamos de historia, hablamos de los códigos ocultos que siguen moviendo al mundo hoy. Lo que vas a descubrir en el cierre puede cambiar tu forma de mirar tu vida y tu fragilidad. El mito nos dejó una advertencia. No importa cuán fuerte te creas, siempre hay un punto donde la vida puede alcanzarte. Ese punto, tu talón de Aquiles, no es un castigo ni un error de diseño. Es el recordatorio de que eres humano. Vivimos en un mundo obsesionado con aparentar invulnerabilidad. Sonríes aunque estés roto por dentro. Finges control aunque el miedo te apriete el pecho. Presumes fuerza aunque sepas que hay una parte de ti que tiembla en silencio. Pero tarde o temprano, la flecha llega, y no lo hace para destruirte, sino para mostrarte lo que no quieres mirar. Esa flecha es la oportunidad. Si reconoces tu herida, deja de ser tu verdugo y se convierte en tu maestra. El talón de Aquiles no solo habla de muerte, también habla de despertar, porque quien se atreve a mirar su punto débil, encuentra en él la clave de su fuerza verdadera. Míralo así. ¿Y si tu vulnerabilidad fuera tu portal secreto hacia la autenticidad? ¿Y si lo que más temes mostrar es, en realidad, la puerta hacia tu libertad? El sistema quiere que lo escondas, que lo niegues, porque sabe que mientras lo reprimas, seguirá controlándote. Pero en el momento en que lo abrazas, la flecha se rompe. Tal vez tu herida es un abandono, una traición, una inseguridad que te persigue. Tal vez es un miedo que no confiesas ni en voz baja. No importa cuál sea, porque lo esencial no es ocultarlo, sino transformarlo. Lo que Aquiles no entendió, y lo que el mito te invita a comprender, es que la verdadera invulnerabilidad no está en negar tu debilidad, sino en integrarla. Los antiguos sabían que todo héroe necesita su herida para ser recordado. Sin el talón, Aquiles habría sido un guerrero más. Con él se convirtió en leyenda. ¿Qué pasaría si entendieras que tu herida también puede hacerte eterno? El talón de Aquiles no es el fin, es la entrada a tu destino. Y mientras lo niegues, otros usarán esa flecha contra ti. Pero si lo reconoces, si lo haces consciente, se convierte en tu escudo. La vulnerabilidad deja de ser debilidad y se transforma en poder espiritual. Así que te invito a un acto de valentía. Observa tu herida, reconoce tu talón, pregúntate dónde estás expuesto y qué intentas esconder. Y cuando lo descubras, no huyas, abrázalo, porque en ese lugar oscuro está el código que puede liberarte. Y si quieres seguir explorando estos secretos ocultos, estos símbolos que revelan la verdad detrás de lo visible, suscríbete ahora mismo, porque lo que aquí compartimos no es entretenimiento, es un mapa para el alma, un recordatorio de que incluso la herida puede ser luz. El talón de Aquiles sigue latiendo en cada uno de nosotros.
no es un mito muerto, es un espejo vivo. La pregunta es, ¿seguirás huyendo de tu herida o la convertirás en tu mayor fuerza? Hasta el próximo capítulo.